Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Sohaib Nabi. Hola, muy buenos días. Empieza un fin de semana en el que seguirá coleando el caso del fiscal general del Estado, quien ya sabe que será condenado. Una condena judicial a la que se están sumando también las condenas políticas de todos los colores. Y eso que todavía no tenemos la sentencia que ponga negro sobre blanco cuáles son los argumentos esgrimidos por los 5 magistrados del Supremo que consideran que Álvaro García Ortiz es el responsable de un delito de revelación de datos confidenciales. Enseguida entramos de lleno en todo este asunto, pero antes, la noticia de la noche está en Asturias, donde 2 mineros han muerto por el derrumbe de una mina en Cangas del Narcea. Asturias, Nacho Poncela. Los 2 muertos en Vega de Rengos se elevan a 7 el cómputo total de la tragedia minera en Asturias de este año. Pasadas las 8 de la tarde, los equipos de rescate recuperaban los cuerpos de los 2 trabajadores que quedaron atrapados por un hundimiento a poco más de 1 kilómetro de la bocamina por causas que ahora habrá que investigar. La tragedia repetida que cantaba Víctor Manuel en el Planta 14 se confirma este año en Asturias, con estos 2 muertos en Vega de Rengos y los 5 del pasado mes de marzo en Cerredo. Ayer compareció el presidente asturiano Adrián Barbón, quien asegura que la mina fue revisada por última vez el jueves y que no había en principio ningún peligro. Hubo diferentes inspecciones y es que de hecho la última fue justamente ayer, ¿no? Y decir que en principio pues todas las actuaciones que han realizado los inspectores pues han rendido que todo estaba en una situación normal, ¿no? Y nos queda en esta portada el tiempo para hoy, que mejora ligeramente. De hecho, suben las temperaturas, pero avisamos, muy poquito. Saldrá el sol en buena parte del país, pero insistimos, seguirá haciendo bastante frío. Meteorólogo Jordi Carbó. Buenos días, clara mejoría de la situación meteorológica, el viento va a menos, subirán las temperaturas, también la cota de nieve. El viento seguirá soplando con fuerza gran parte del día de hoy en Aragón, Cataluña y Baleares, pero cada vez con menos intensidad, sobre todo ya al final de la jornada. Y como decíamos, en general va a hacer mucho sol, pero con nubes abundantes a ratos, tanto hoy como mañana domingo, en el Cantábrico y Galicia, destacando la nevada que la próxima madrugada puede afectar a los Pirineos en prácticamente todas las cotas, no será muy persistente. Y ambiente frío hoy durante todo el día. De hecho, ahora mismo hace frío de pleno invierno, con heladas significativas en el interior. Durante la tarde, a pesar del sol, se mantendrá el frío. Mañana temperaturas un poco más altas, tanto las mínimas como las máximas, pero igualmente con frío. Es sábado 22 de noviembre y así empieza Matinal SER. Matinal Cadena SER. Con el desquite de Isabel Díaz Ayuso después de la condena al fiscal general del Estado, porque tanto la presidenta madrileña como su gabinete han hecho de esta resolución una victoria personal y política. Ayer compareció la líder del Partido Popular en Madrid sin aceptar preguntas de los medios para sacar la artillería pesada contra el gobierno de Pedro Sánchez. Lo más llamativo de su discurso es quizás la contradicción en la que ha incurrido, porque por una parte ha celebrado la decisión del Supremo y al mismo tiempo ha vuelto a sacar el discurso del sanchismo y la dictadura. Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Poco se podía esperar que no haya dicho ya. En una intervención sin preguntas, Ayuso valoraba la decisión del Supremo con una aparente contradicción, que España es al mismo tiempo una dictadura y un país donde se hace justicia. El 20N de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia española. Estos hechos son propios de una dictadura. Repetía la presidenta que se han vulnerado los derechos de un particular en referencia a su novio, que se ha enfrentado a lo que ella llama los poderes del Estado, y a partir de ahí una retahíla de referencias al pasado con el único objetivo de plantear una especie de plebiscito entre ella y Pedro Sánchez. Es un paso más hacia el guerracivilismo. Nuestra nación se encuentra en el momento más delicado desde entonces. Solo pueden ganar o la autocracia o la libertad. La dirigente popular, que llegaba a pedir la movilización de todos los españoles reclamando una nueva transición, aunque en el fondo el mensaje es el de siempre, que Sánchez dimita. En ese siniestro muro que Pedro Sánchez ha levantado entre los españoles, que se quede él solo. Lo que debe hacer es asumir de una vez por todas que este juego ha llegado muy lejos. España necesita una nueva etapa, concluía Ayuso tras un discurso leído de apenas 10 minutos y que llegó con una hora de retraso. En el gobierno han intentado de alguna manera hacer equilibrios para decir que acatan la decisión de los magistrados, pero no ocultan ni su enfado ni su frustración.
mientras la oposición en el PP igual de satisfechos que Ayuso. David Junquera. De momento el Gobierno lo que hace es seguir lamentando el fallo y criticarlo con intensidad moderada en el caso del PSOE. Que lo más prudente hubiera sido trabajar esa decisión con serenidad, buscando lo que siempre han buscado los magistrados del Supremo, que es unanimidad. Y más elevada en el caso de Sumar. Una sentencia que me van a permitir que les diga, sí, con absoluto respeto al tribunal, es política. Habla Yolanda Díaz de sentencia política y Pilar Alegría lamenta la celeridad y la falta de unanimidad. Les ha respondido Miguel Tellado en La Sexta. Ese tipo de afirmaciones que están haciendo en el día de hoy desde el Gobierno de España son tremendamente graves porque son antidemocráticas. El PP, que sigue adherido a las tesis de Ayuso y nada dice de la mentira de Miguel Ángel Rodríguez, que derivó en lo que estamos viendo estos días. Y a la espera de poder leer la sentencia, el Gobierno tendrá que poner en marcha, si es que no lo ha hecho aún ya, el proceso para buscarle sustituto a un fiscal que nunca ha sido del agrado de parte de la Judicatura española. De hecho, el Poder Judicial en 2023 dijo que no era idóneo para desempeñar el cargo. Así que buena parte de la atención de este caso también está puesta en quién encabezará el principal órgano que persigue los delitos aquí en España. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo único que trasladan en la Moncloa es que el próximo fiscal general del Estado será una persona del máximo prestigio profesional. No entran a especular sobre posibles nombres. Lo que sí que trasladan es que en los plazos del proceso van a influir dos cosas. Por un lado, la voluntad de Álvaro García Ortiz, de quien depende que el relevo se haga con más o menos celeridad. El Gobierno no puede cesar al fiscal general hasta que la inhabilitación sea efectiva, así que el nombramiento del nuevo o nueva jefa de la Fiscalía solo se puede acelerar si él dimite antes. Aún así, en el Ejecutivo advierten de que esto les llevará algo de tiempo. Hay un segundo factor que también va a influir en todo este proceso, que es la agenda del presidente, que viaja a Sudáfrica para participar en el G20 y a Angola, donde se va a celebrar después una cumbre Unión Europea-África. Sánchez tiene previsto volver a España en la madrugada del lunes al martes para presidir el Consejo de Ministros, que es el órgano que tiene que informar sobre cualquier decisión. Y gran parte de la atención del caso la sigue centrando también la sentencia que, como insistimos, todavía no conocemos. Porque seguimos expectantes por conocer los argumentos que han llevado a los 5 magistrados de 7 del Tribunal Supremo a considerar al fiscal jefe culpable por la filtración de los datos personales del novio de Ayuso. Las claves judiciales con Pedro Jiménez. El Supremo condena a Álvaro García Ortiz por el artículo 417 del Código Penal y dentro de ese artículo se queda con el tipo básico que contempla multa y no con sus modalidades agravadas que imponen penas de prisión. Es decir, se ha revelado un dato confidencial, pero no se ha causado grave daño para la causa pública o para un tercero y tampoco se han revelado datos de un particular. Podemos deducir que la sentencia dirá que Alberto González Amador no es un ciudadano particular y que tampoco se le ha vulnerado el derecho de defensa de cara al juicio que le espera por fraude fiscal porque no se ha causado grave daño. La sentencia condenatoria asumirá el relato inculpatorio de la UCO y de las acusaciones. García Ortiz filtró el correo con la confesión del comisionista y después elaboró una nota de prensa que desmintió el bulo que fabricó la Comunidad de Madrid. Los magistrados pueden condenarle solo por la nota, que reúne mayor prueba de cargo. Sin embargo, en este caso la pregunta es si era público que la nota de prensa la elaboró el fiscal general y esa nota era delictiva, ¿qué necesidad había de registrar su despacho? La condena al fiscal general ha eclipsado una fecha redonda porque se conoció justo el pasado jueves, el día en el que se cumplieron 50 años de la muerte oficial de Franco y que dio paso unos años más tarde a la democracia. Ayer viernes fue el turno de los 50 años de la monarquía al frente de la jefatura del Estado y en su discurso el rey Felipe VI repasó la transición, reconoció que pese a sus logros no fue perfecta y hubo también alguna que otra mención a su padre, a Juan Carlos I, ausente en el acto. El emérito, saben, que no participa en actos oficiales desde que se marchó a Emiratos Árabes después de conocer que se le investigaba la fortuna oculta en paraísos fiscales. María Manjabacas. Viniendo de años de represión, la transición fue un gesto revolucionario, un éxito colectivo. No fue perfecta, pero se hizo lo correcto, hablando y cediendo. No hay que idealizarla, pero en estos tiempos de crispación tiene que ser un referente. Por supuesto, la transición no fue perfecta, pero valorarla solo por lo que omitió sería injusto. En las circunstancias del momento se hizo lo correcto. Se priorizó la reconciliación, la estabilidad
y la creación de un marco común tan necesario. Solo en 2 ocasiones se refirió al rey Juan Carlos de forma contenida, sin elogios, destacando su acertada apuesta por la apertura democrática. Ayer fue el excluido de los actos oficiales, pero hoy sí estará la celebración privada en el Palacio del Pardo. Apenas unas horas estará el rey emérito en España, en las que se verá con Felipe VI por primera vez tras la publicación de sus memorias, en las que le aplaude como rey, pero le cuestiona como hijo. Ayer en Valencia se reanudó el juicio para depurar responsabilidades por las más de 200 muertes que provocó la Dana. La jueza que instruye el caso, la jueza de Catarroja, ha llamado a declarar a los escoltas que acompañaron a Mazón aquel día. La jueza los cita como testigos por si pudieron haber escuchado algo sobre las llamadas que hizo la consellera de Mazón al presidente valenciano alertándole de la situación. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenos días. ¿Qué tal, Sohai? Buenos días. Adrián, si te parece, vamos por partes. Primero a la declaración del que será previsiblemente el sucesor de Carlos Mazón, de Juanfran Pérez Llorca. El candidato a la investidura, Adrián, reconoció que llamó a Mazón a las 7 de la tarde porque había visto las imágenes de Utiel arrasada por las riadas. Y sabemos también que poco antes de las 7 se produce esa llamada, pero es que el presidente no llega al CECOPI hasta las 8:30 de la tarde. El candidato a la presidencia de la Generalitat afirma que llamó el a Mazón a las 18:57 esa tarde tras ver un vídeo de las inundaciones en Utiel y el presidente le contestó que por la mañana había habido problemas en otra comarca. Después llamó a varios alcaldes de la zona, aunque no volvió a hablar con Mazón para decirle lo que le contaban. El presidente llegaría al CECOPI hora y media después de esa llamada de Pérez Llorca alertándole de la situación en Utiel. A la salida del juzgado, y que se vean la verdad de lo que va a pasar, el número 2 del PP valenciano afirmaba que su objetivo es que se conozca toda la verdad, aunque ahora dice se va a centrar en su próxima investidura. Llamativo fue también, Adrián, el testimonio del dueño del Ventorro, ese restaurante donde Mazón almorzó acompañado durante toda esa tarde. Se quedaron prácticamente cerrando el local, según el testimonio del dueño, porque, según reconoce, él ya había mandado a sus empleados a casa por el riesgo de lluvia que había. El dueño del Ventorro explicó ante la jueza que Mazón y Vilaplana salieron de su restaurante entre las 6:30 y las 7, más tarde incluso que sus trabajadores, a quienes mandó a casa ante la alerta de lluvias. El propietario dice que no escuchó las conversaciones telefónicas, pero que no vio al presidente preocupado ni con prisa, aunque su versión contradice en parte a la de Maribel Vilaplana. La periodista explicó que no escuchó nada de las conversaciones telefónicas de Mazón porque la sala era muy grande, pero el propietario asegura que no tanto. Una mesa para 5 comensales en un reservado de tamaño medio. También dijo Vilaplana que nunca antes había estado en el Ventorro, aunque este viernes el testigo ha dicho que sí que la ha visto allí unas pocas veces. Y una tercera contradicción, Sohai. Dijo Vilaplana que Mazón se quitó la americana y se puso un jersey al llegar, pero el dueño del restaurante ha asegurado que le vio salir con la misma ropa. Los dos estaban obligados como testigos a decir la verdad. Gracias, Adrián. Y los exdirigentes del PP en Almería, acusados de amañar contratos para la compra de mascarillas, ya han sido puestos en libertad. El presidente de la Diputación almeriense, Javier Aureliano, y su vicepresidente han sido suspendidos ya de militancia. Ayer fue cuando dimitieron del cargo. Otro de los implicados en la trama, el alcalde de Fines, también del Partido Popular, es quien de momento se aferra a su cargo. Almería, Álvaro Hernández. El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el vicepresidente, Fernando Jiménez, renuncian a todos sus cargos y dejan sus actas como concejales de Almería y Senés, respectivamente. Se abre ahora un periodo de reflexión, explicaba el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, del que saldrá el nombre de la persona que ocupará ahora la presidencia de la Diputación, algo que podría dilatarse hasta el mes de diciembre. Y asumir con total normalidad una situación que evidentemente no es deseable para las personas que están inmersas en ella y, por supuesto, para el partido. Horas más tarde, Javier Aureliano García ha roto su silencio. Lo ha hecho con un comunicado a través de sus redes sociales. García se defiende. Por mucho que intenten poner en duda mi honestidad, confíen plenamente en mi inocencia, porque la verdad siempre prevalecerá, afirma el expresidente del Partido Popular de Almería. Y todavía sobre tramas de mascarillas. José Luis Ábalos y Koldo García sabrán el próximo jueves si continúan en libertad o tienen que pasar un tiempo en prisión provisional.
A menos de 3 meses para que se celebre el juicio el próximo mes de febrero, la Fiscalía ha pedido que se revise el régimen del que disfrutan porque hay riesgo de fuga. A los dos ya se les retiró el pasaporte y están obligados a comparecer cada 15 días ante el juez. Pero el Tribunal Supremo deberá decidir ahora, la semana que viene, si mandarles o no a prisión, si efectivamente considera que hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Gala de entrega de los premios Ondas, el 26 de noviembre en el Liceu de Barcelona. Sigue el programa especial a partir de las 7 de la tarde en la antena de la SER y en las cuentas de YouTube de la cadena SER y Premios Ondas. Premios Ondas 2025. La buena comunicación tiene alas. Con el patrocinio de Iberdrola, Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace y Codorniu. Celebrémonos más. Venga, confiesa. Sabemos que has estado recopilando peliculones y series de acción e investigación. Dinos, ¿dónde están? Puedes seguir interrogándome, pero ¿deberías saberlo? Están en VO7. Llega VO7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. VO7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Matinal Cadena SER. Sohaib Nadi. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone entre la espada y la pared a Ucrania. Ha ofrecido a Zelensky un ultimátum. Tiene hasta el próximo jueves para firmar la propuesta de paz, un plan que lleva una trampa incluida, que es ceder el 20% de su territorio a Rusia. Claro, Putin satisfecho da el visto bueno a Trump, pero Zelensky ahora confiesa tener un dilema: perder a un aliado clave como es Estados Unidos o perder, dice, la dignidad. Victoria García. Dice Donald Trump que el presidente ucraniano tiene hasta el jueves para darle una respuesta a su plan de paz de 28 puntos que incluye cederle a Rusia el 20% de su territorio. Vladimir Putin se frota las manos asegurando que el plan, aunque no fue negociado con ellos, cumple sus expectativas. A falta de negociar algunos flecos. Bastante menos contento está Zelensky, el presidente ucraniano. El plan es un mazazo, no reconoce ninguna de sus demandas y es cruzar todas las líneas rojas que se habían establecido. Se trata de aceptar un plan que nos va a hundir o perder el apoyo de uno de nuestros principales socios. Se refiere al apoyo de Trump, que hoy aseguraba que en esta guerra que dura ya 4 años, este acuerdo es lo menos malo que le puede pasar a Ucrania. Para Rusia también ha habido daños, dice el presidente de Estados Unidos. De hecho, entran en vigor nuevas sanciones estadounidenses al petróleo ruso. Los líderes de la Unión Europea se reunirán hoy telemáticamente para hablar precisamente de este plan de paz de Estados Unidos. Trump, que por cierto se ha reconciliado este viernes con una de sus principales némesis, con el próximo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani. Los dos han exhibido en la Casa Blanca una aparente buena sintonía que choca con las lindezas que se han dedicado mutuamente en el último tiempo. Corresponsal en Washington, Sara Canals. El nivel de halagos de Trump hacia Mamdani ha sido igual de grande que la distancia política que los separa. Ha elogiado su campaña, describiéndolo como un candidato diferente que apareció de la nada. Le ha llamado racional, a pesar de haberle tachado de comunista radical, y ha reconocido que le ha sorprendido y que comparten los mismos intereses: combatir el elevado coste de la vivienda, mantener la ciudad segura y su amor por Nueva York. Y ha aparcado todas las amenazas que lanzó para evitar su victoria, como el despliegue de agentes migratorios, la Guardia Nacional o dejarle sin fondos federales. Por su parte, un Mamdani no tan cómodo ha destacado que se han centrado en los objetivos comunes en vez de en los muchos desacuerdos que hay entre los dos. Y cuando la prensa le ha presionado por en su día haber llamado a Trump fascista, el presidente le ha rescatado, dándole un par de palmadas en el brazo y prometiéndole que no le hará daño, sino que está aquí para ayudarle. A quien ha dado
plantón Trump es a la cumbre del G20 que se está celebrando en Sudáfrica. De hecho, es notorio la animadversión al país africano por la persecución, dice Trump, que se hace allí contra la población blanca. Quien sí estará en la cita del G20 es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque la delegación española aterrizó en torno a la medianoche. Enviado especial Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No Trump, no problems. Así titulan a esta hora algunos medios sudafricanos el arranque en unas horas de la primera reunión del G20 que tiene como escenario África y a la que la delegación española ha sido una de las últimas en llegar ya en la madrugada de este sábado. La ausencia del presidente chino y sobre todo el boicot por primera vez de Estados Unidos con esa ausencia de Trump marca de momento el inicio de este encuentro de líderes sobre el que ha ironizado la propia ministra de Presidencia sudafricana. Que preguntada por la ausencia de Trump ha dicho que el sol seguirá saliendo hoy por el este y se pondrá por el oeste, mientras que el presidente sudafricano Ramaphosa prefiere poner en valor la oportunidad para África de acoger por primera vez esta reunión sobre la que el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, también ha querido lamentar la ausencia de Trump y dice que Francia sí respeta a todos los asistentes. El primer G20 de la historia sin Estados Unidos y el primero que se celebra en África comienza oficialmente a las 9 horas española y está previsto que la primera intervención del presidente español Pedro Sánchez sea a partir de las 9:15. Desigualdad, crecimiento económico y migraciones serán algunos de los ejes que marcarán 2 días de intensa reunión aquí en Johannesburgo. La otra cumbre mundial que se está celebrando en estos momentos es la del clima en Brasil, una cumbre donde, por cierto, los compromisos con el medio ambiente están siendo un tanto pobres, tanto que se han eliminado las referencias a prescindir de los combustibles fósiles. Eso es lo que dejó de manifiesto el borrador que se presentó ayer y que fue rechazado por más de 40 países, incluida España. Brasil lo justifica diciendo que se elimina esa mención para no incomodar a las potencias petroleras, que son las que presionan para dilatar la vida útil de estas energías. Enviado especial a la cumbre, Javier Ruiz Martínez, buenos días. Buenos días. El acuerdo que la presidencia quiere llamar Muchirao, un término amazónico que describe un esfuerzo colectivo, es muy pobre. Se han eliminado todas las referencias a abandonar los combustibles fósiles, el que supuestamente era el tema central de esta edición. La vicepresidenta española, Sara Agesen, habla de falta de ambición. No es aceptable. Hay una gran bandera, que es la que ondea en la Unión Europea con fuerza, que se llama ambición. Ambición alineada con la ciencia, y lo que estamos viendo es que la ambición no está presente. Las organizaciones ecologistas están indignadas. Las negociaciones han sido las más oscuras que hemos tenido en la historia, con una presidencia brasileña que no ha reportado fuera mediante textos para ser evaluados. No logran en ningún caso aumentar la ambición, proteger los bosques ni garantizar la financiación climática necesaria. Ese no es el Muchirao que nos habían prometido. Varios estados están dispuestos a vetar el acuerdo final en una cumbre que podría cerrar sin avances en la lucha contra el cambio climático. Las activistas de Femen que fueron agredidas sexualmente aquí en España de momento no han presentado denuncia contra el tipo que las manoseó los pechos que llevaban desnudos. Las dos jóvenes de Femen, que suelen reivindicarse así con el torso descubierto, protestaban por una misa que se estaba celebrando en honor a Franco cuando un sujeto con la bandera franquista se les acercó y comenzó a toquetearlas. Mariola Lourido. De momento, las activistas de Femen no han presentado denuncia por la agresión sexual que sufrieron de un nostálgico franquista delante de las cámaras y con total impunidad cuando protestaban por la misa en Madrid en honor del dictador. ¡Fascismo legal! ¡Que no calle, caballero! ¡Quita! La ministra de Igualdad, Ana Redondo, condena el ataque machista y espera que sobre el agresor caiga todo el peso de la ley. Terrible lo que estamos viviendo porque hay un intento de retroceder y hay personas que lamentablemente siguen añorando el franquismo y siguen añorando una sociedad donde las mujeres están sometidas. Vimos una agresión en directo y espero que todo el peso de la ley caiga sobre ese agresor. La exministra Irene Montero critica que nadie hiciese nada, tampoco la policía, y la exdelegada del Gobierno contra la violencia de género, Vicky Rosell, añade que si Femen denuncia será condenado a prisión de 1 a 4 años. El amor puede salvarnos o desordenarlo todo. Nos rompe, nos enseña y a veces, cuando todo va bien, nos cura por dentro. Entender el amor es entendernos a nosotros mismos.
Cadena SER presenta el Congreso El Bienestar y el Amor del 28 al 30 de noviembre en Teruel. Hablaremos de las contradicciones emocionales y sus laberintos con Luis G. Martín, Pablo Carbonell, Clara Lago, Marta Sanz, Carolina Ferre y Fran Blanco, entre otros. Venta de entradas y de abonos con hotel y excursión al Albarracín en congresosdelbienestar.es. Patrocinan Ayuntamiento de Teruel, Diputación Provincial de Teruel y Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. En Matinal, los deportes. Y la principal noticia de este sábado es que el Camp Nou vuelve a abrir este sábado sus puertas, Isabel Pacheco. ¿Qué tal? Sí, porque más de 900 días después el Barça volverá a jugar este sábado en el Camp Nou. Lo hará frente al Athletic de Bilbao. El partido a partir de las 4:15 de la tarde. Están previstos muchos actos en la previa y en lo deportivo vuelven a una convocatoria Joan García y Rafinha y es duda Marcus Rashford por un proceso febril. En el Athletic la incógnita está en si Nico Williams será o no titular. El extremo arrastra problemas de pubalgia y su entrenador Ernesto Valverde tiene claro que no va a coger ningún riesgo con el futbolista. El otro día ya participó, vamos a ver mañana cómo llega. Es verdad que va entrenando regularmente, pues bueno, saltando algunas cuestiones en los entrenamientos, tenemos que protegerle, pero nos interesa que esté al 100% porque esos partidos que llegan son importantísimos. Al margen de ese Barça Athletic se disputan otros 3 encuentros en la tarde del sábado. A las 2 Alavés Celta de Vigo, a las 6:30 Osasuna Real Sociedad y a las 9 Villarreal Mallorca. La jornada 13 se abrió anoche con el derbi valenciano entre Valencia y Levante. Los de Corberán se llevaron la victoria gracias a un golazo de chilena de Hugo Duro en el 79. Tras el pitido final hubo tangana y así explicaba el goleador la tensión de los últimos minutos. Bueno, un jugador del Levante que no sé quién era, no paraba de pegarme y tal, sin balón, varias veces, entonces pues bueno, le he dicho que me dejara de dar, no lo ha hecho, le he metido el gol, me he caído un par de veces al suelo como lo han hecho ellos los primeros 70 minutos, entonces no creo que se puedan enfadar por algo que han utilizado ellos hasta el 70, hasta que han ido empate. Al margen del fútbol, la actualidad deportiva de este sábado viene marcada por el enfrentamiento entre España y Alemania en semifinales de la Copa Davis. La fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, que ha capturado con su cámara las caras de John Lennon, Penélope Cruz o los propios Rollins, aterriza en España para presentar su exposición Wonderland. Raquel García. Cuenta Annie Leibovitz que la cámara le salvó la vida desde aquella primera gira que hizo con los Rolling Stones en los años 70. Fueron sus inicios, fotógrafa del rock que abrazaba la contracultura. Años después vendrían cabeceras como Vanity Fair y Vogue. No soy una fotógrafa de moda, fue Anne Wintour quien me animó a hacerlo, contaba la artista estadounidense en la presentación de Wonderland, su primera gran retrospectiva en España, una celebración de su universo fotográfico, ese que ella misma calificó como su país de las maravillas. Sus fotografías son memoria colectiva del último medio siglo. John Lennon, Bruce Springsteen, Penélope Cruz, Melania y Donald Trump o los reyes de España. Cuentan quienes la conocen que solo ella es capaz de que sus retratados hagan cosas que con cualquier otro no harían, de sacar su esencia, de convertirlo en algo auténtico, sin artificios. Pues así nos vamos. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena SER. Sohaib Navi.